Línea telefónica, Ángel Delgado. Ángel, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Chema. ¿Qué tal? Un gusto hablar contigo, aquí a la orden. Mira, estaba comentando lo de las bambas. Yo he llegado a la conclusión de que no queremos que haya minería en el Perú directamente. Tenemos una actividad suicida. Se ha demostrado imposible. La mediación del gobierno ha fracasado totalmente en esta explotación minera que es tan importante. ¿Qué futuro le ves a esto? Después lo que ha protagonizado ayer Torres. Sí, yo creo que tenemos muchos elementos de juicio para tener, digamos, la visión pesimista sobre el futuro minero del Perú. Y esto no es un tema menor, porque todos sabemos que desde antaño, desde los tiempos de los incas, una de las características de nuestro desarrollo y de crecimiento ha sido justamente estos productos que tienen gran aceptación en el mundo. Exactamente como el Oriente Medio, el petróleo es la principal fuente de riqueza, como lo es de Venezuela. En el caso del Perú son nuestros minerales. Eso tiene que desarrollarse evidentemente bajo pautas racionales para que se genere efectos positivos, eslabonados hacia adentro, pero no se puede renunciar a la actividad minera en sí bajo ningún pretexto, ninguna razón es suficiente para dejar de lado ello. Y creo que aquí el gobierno está tomando de su propia medicina. Ellos son los que con su lenidad y con su discurso radical y demagógico han creado una situación que es de veras inaceptable, pero al mismo tiempo incomprensible, porque no hay mecanismo racional, ni siquiera el propio gobierno, de poder llegar a un acuerdo y disuadir a quienes están tomando medidas violentas y exigiendo peticiones exorbitantes, inmensas, fuera de lugar, para que entren en razón. Cuando el diálogo carece de razonabilidad y las propuestas son extremas, en absoluto, evidentemente no puede haber ningún tipo de transacción. Y eso es lo que hemos verificado el día de ayer, luego de la presentación infructuosa del señor Torres convenciendo a los señores comuneros que no quieren dar su brazo a torcer. Ahí entonces habría que tomar medidas de autoridad, pero este es un gobierno débil, incapaz, que tampoco tiene la posibilidad de hacer eso con la racionalidad y justicia que el caso demanda. Se suponía que estas eran zonas, se suponía no, estadísticamente hablando, numéricamente hablando, perdón, en estas zonas del país barrió con amplísima votación Castillo. Se suponía, por lo menos eso fue lo que comenzó, ¿te acuerdas? Cuando llegó a caballo el ministro en esa época, Bellido. Se suponía que eran bases que estaban más o menos concertadas con Castillo, con el gobierno, etcétera. Total, ¿qué ha pasado? Bueno, deberían pues por lo tanto confiar en su representación política. Si ellos han ungido a este gobierno, deberían tener un mínimo de confianza. Y las autoridades gubernamentales, nacidos de ese voto, deberían tener ascendencia y autoridad y hegemonía sobre sus bases, sobre esta gente. Que repito, más allá de las demandas que puedan tener, el hecho es de que si no se genera una situación donde la racionalidad, donde lo razonable, lo justo, sean lo que lleve a las partes a la búsqueda de una solución, evidentemente, como tú lo has dicho hace unos instantes, es una vía donde se camuflan las verdaderas intenciones y lo que se estaría pretendiendo es el terrible y perverso fin de destruir la minería en el Perú. ¿Te das cuenta? Eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque cuando alguien se comporta intransigente y no quiere entrar en razones ni siquiera del lado de quienes debían tener su máxima confianza, no estamos hablando de la derecha, no estamos hablando de los empresarios, no, estamos hablando de la gente que dice representar a estas personas. Estamos ante una situación absolutamente irracional y por lo tanto pues o el gobierno asume una actitud digna, correcta, dentro del Estado de Derecho para hacer respetar la ley y el derecho de todos sin excepción, o de lo contrario capitula, y entonces, bueno, simplemente adiós minería, con todo lo que eso significa para el futuro nacional, y adiós minería en una época
excepcional donde el precio de los minerales ha alcanzado un récord en el mercado mundial que podría significar pues la acumulación de recursos fiscales como nunca lo ha tenido el Perú, por lo menos en los últimos años. Sí, pues, esa es la tragedia que estamos viviendo. Eso es lo que nos estamos jugando. Mientras esto ocurre con la economía y con el ingreso principal que tiene el Perú, uno de los principales, que es la minería, el otro frente, que es el frente que tiene que ver con el presidente y la gente más cercana, sometidos a una serie de interrogatorios por parte del Ministerio Público, también trae lo suyo. Y es decir, que hay una especie de inagotable sucesión de denuncias, algunas son informaciones periodísticas, etcétera, que crea una situación de incertidumbre y sigue un gabinete que a todas luces ya no debería seguir. Da la impresión de que hay una inacción en esa esfera del gobierno, presidente y Consejo de Ministros. Sí, pues, aunque el presidente no es objeto directo él de una investigación, las relaciones que él ha tenido con todos estos elementos mafiosos que están siendo objeto, sí, de procesos de investigación, algunos están detenidos provisional o preventivamente, le va a llegar, le va a salpicar. O sea, lo que une a todos ellos, además de sus trapacerías y actos ilícitos, es que todos ellos, para hacer estas cosas, han tenido algún tipo de relación, contacto con el presidente. Por eso es que cada vez que hacen una declaración, una confesión o una denuncia, el presidente de la República, que debería estar por encima de estas cosas, aparece comprometido. Más que una denuncia contra él, es que en la medida que avance el proceso de investigación, digo yo, a pesar que él no es objeto de la investigación, es inevitable por la conexión habida en estos delitos que se han cometido, digamos, de modo concertado, que el agua le llegue inevitablemente al presidente de la República. Está llegándole, a pesar de que él es intocable, legalmente intocable. Es intocable, o sea, vamos a eso. Yo, ¿no? Es que tú llegas por una vía indirecta, este es como el rompecabezas, va llenando las piezas y al final queda la pieza que no la puedes tocar, la de la presidencia de la República, pero al final pues esa pieza va a casar con todo el rompecabezas de conjunto, y entonces ahí vas a tener tú claramente la responsabilidad del jefe de Estado, más allá de las prerrogativas constitucionales que tiene. La evidencia de sus relaciones, por lo menos relaciones con elementos delictivos, es evidente. Toda esta gente que hoy día lo está denunciando y que ellos dicen que son delincuentes, lo denuncian es porque han pertenecido a su círculo íntimo, han sido elementos cercanos, han entrado a Palacio como en su casa, han hecho cosas en beneficio de él con conocimiento del presidente. Ese es el problema de Tomás. Allá eso les ha dado autoridad. Esas cosas se dicen porque ellos han tenido una relación privilegiada con el jefe de Estado. Eso les ha dado autoridad moral, digamos, para hacer todas las actividades que han realizado, ¿no? Y eso es de conocimiento público. Mientras todo esto ocurre, hay una indefinición. ¿Tú te acuerdas? Parece que hubiese sido hace 10 años, ¿no? La escena en la que Monseñor Barreto y el doctor Hernández salían de Palacio y decían que el presidente les había dicho solemnemente, con tranquilidad, cara a cara, de que se venía el nuevo gabinete, de que iba a ser un gabinete independiente, de que iba a ser un gabinete alejado de Perú libre, de su propia familia, de su propio entorno, etcétera. Esto fue una cosa que ellos dijeron, yo lo noté muy tranquilos, tanto a Monseñor como a Max Hernández, por eso que les había dicho el presidente. ¿En qué ha quedado esto? Lo que pasa es que ya nos hemos olvidado. Bueno, sí, parece que hubiera pasado años cuando eso ha sido por lo menos un mes y medio atrás, no más. Y ellos hablaron con la solemnidad de quien tienen un encargo, hicieron de voceros oficiosos del gobierno, anunciaron la formación de un 5º gabinete ministerial, y bueno, pues eso fue más o menos, no teníamos nosotros ninguna razón para no creer en ello, pero han ido pasando los días. Las primeras demostraciones de que eso no caminaba en tal dirección fue la pataleta que le dio al señor Torres, llamando miserable al monseñor Barreto, en fin, haciendo un juego de palabras, pero en el fondo expresaba su disconformidad. ¿Qué se mete? ¿Qué haces tú diciendo? Y por supuesto Max Hernández también quedó fuera de juego. Y el hecho es que, si bien es verdad que el gabinete ya ha perdido totalmente ímpetu
carece de vitalidad, parece un conjunto de muertos vivientes, sobre todo el primer ministro, que solamente gesticulan y dicen cosas, pero ya no están dedicados propiamente a la tarea gubernativa, no están haciendo los planes de futuro, están en una actitud de respuesta, están en una actitud confrontacional. Para eso sí tienen un poco de viada, pero no para ya adoptar, digamos, un nuevo plan de gobierno para salir de la crisis en que nos encontramos. O sea, no tenemos ninguna medida anticrisis frente al incremento de los precios. Mira tú las medidas que se dieron de reducir el impuesto selectivo al consumo, por un lado para la gasolina, hacer algunos ajustes en el impuesto general a las ventas. A la postre no ha dado resultado, la gasolina sigue subiendo groseramente, y eso entonces debería hacer que el gobierno, antes que hablar de asambleas constituyentes y otras sandeces que, repito, no tienen nada que hacer con la coyuntura actual, empiece pues a enfrentar estos gravísimos problemas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no pueden frenar la inflación? ¿Qué cosa pasa con los precios? Y en todo caso buscar pues un gran frente de expertos y de personas que conozcan el tema para asumir una situación que sin duda es crítica y que obviamente trasciende la capacidad gubernamental. Pero en lugar de eso, por un lado el gabinete es una especie de buque al garete, sí, que solamente se reaviva en estos llamados consejos descentralizados, que es un microclima que ellos crean a propósito en lugares cerrados donde solamente entran autoridades y público adicto para lanzarse vivas entre ellos, puro autobombo, puro flores. Entonces, claro, eso les da una imagen como el drogadicto, ¿no?, que vive en una realidad totalmente distinta a la auténtica, y se pueden sentir algo confortados. Por eso es que dicen que hay un respaldo a la Asamblea Constituyente, cuando eso, todas las encuestas dicen que es la última de las prioridades en el sentimiento de la gente. Porque hay hambre en la calle, o sea... Exactamente, ese es el tema de fondo, y eso tiene que ser afrontado. Ya no es un tema... Y eso no se resuelve con un discurso para que 130 personas se reúnan a pensar cómo va a ser el futuro de los próximos años. No, las soluciones y medidas tienen que ser de aquí y ahora. Sí, ese es el problema. Bueno, y como hace tiempo no hablamos, no puedo despedirte si no recojo tu reacción sobre este tan enojoso tema de la tesis, oye, de los plagios, de las falsificaciones, de todo esto, que es una cosa, tiene tantas cosas lamentables. Una de ellas es que nos hayamos tenido que enterar del contenido de la tesis y la hayamos podido leer gracias a un portal colombiano, porque acá no se daba esto, parecía que era un secreto de Estado, prácticamente una fórmula, era la fórmula de la bomba atómica, más o menos lo que se tenía ahí. ¿Cómo ves este tema, oye? No, primero que es lamentable, pues, lamentable en varios sentidos, ¿no?, que la educación universitaria tenga esas expresiones de verdadera estafa. Esto es exactamente igual como si una fábrica de productos sacara al mercado, no sé, pues, mercancía con fallas, sí, que hacen que después, pocos días de uso, desaparezca. O una fábrica de alimentos que venda, pues, productos ojos que estén contaminados. Cuando tú sacas profesionales a la calle sin la debida solvencia, estás estafando a la nación que te da el título. Estás poniendo médicos que no van a curar enfermedades, abogados que no sé qué cosa van a defender, y arquitectos e ingenieros, pues, que no van a construir nada. Eso es un engaño masivo, y frente a eso hay una enorme lenidad. Y que esto le alcance al presidente de la República, pues ya, pues ese es el epítome, ¿no? Eso ya es la cereza de todo este triste y, la verdad, nauseabundo pastel. Es una cosa muy, 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 que la verdad, pues, caramba, la vida académica es una vida se supone de desinterés y de entrega al conocimiento, y se hace con mucho idealismo, con mucho compromiso, y sobre todo buscando la verdad, buscando el conocimiento, ¿no?, formarse y aportar. Y quienes hacen trafas, quienes engañan, quienes falsifican, quienes plagian, en realidad, pues, están rompiendo las columnas vertebrales de lo que es la formación, la educación, en este caso la educación superior. Y la verdad es que ya sabemos por qué, pues, el Perú está en esta situación, porque parece ser que no solamente
es el presidente de la República, sino parece ser que es una nota constante sin mucha gente, y como ahora se ve obligado para todo, te tiene que tener maestría y doctorado, entonces hay universidades que están especializadas en ser fábricas de títulos de maestrías y doctorados. Cuando yo pasaba por ciertos lugares donde hay letreros que dicen tesis, yo dije, acá sacan copias de las tesis en la fotocopiadora, pensaba yo, pero no era así, es que hacen la tesis. Te redactan, claro. Hacen la tesis. Es que te ayudan a imprimir, a encuadernar, no, te hacen... Yo pensé que era la parte, digamos, en fin, con una mentalidad un poco anticuada, ¿no? Yo estoy de la época de la imprenta todavía, soy un veterano. Pero era la fabricación completa, la fabricación completa. Y además la prensa, bueno, es que esto no es nuevo, ¿no? ¿Te acuerdas lo que el roche de la fiscal de la Nación, Dios mío? Con ese... También, claro, es una práctica. Y eso quedó ahí, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, tengo la impresión de que el público en general le da poca importancia a esto, no le afecta mucho, ¿no? No sé. Bueno, evidentemente... ¿A los jóvenes no les importa o qué pasa, no? No, sí, es verdad, lamentablemente quien está fuera pues de este ámbito le parece una cosa menor, ¿no? Porque finalmente no le afecta, es parte de la trampa que hace uno, es como cuando uno pues no sé, pues falsifica su carnet para poder entrar al cine cuando no tiene edad, más o menos está en esa categoría de actos trapaceros, sí. Pero en realidad para el mundo académico, para la producción intelectual, para la cultura del país, que es tan importante para el desarrollo, el crecimiento, es un desastre, es una constatación de que estamos pues en pañales, o sea que no hemos avanzado nada. No podemos tener una inteligencia, no podemos tener una clase política, no podemos tener una clase dirigente, no podemos tener los científicos, los estudiosos, los maestros que marquen las líneas del derrotero futuro del Perú. Oye, hablando, ahora que empleas la palabra falsificación, yo he leído la noticia esta, que hay un comunicado de los bancos sobre el tema de los datos personales que están registrados en las instituciones públicas. Lo que están diciendo es que hay un comercio de datos personales de los ciudadanos y que se venden paquetes también con tarifas, etcétera, etcétera. Y le llaman la atención a la presidencia del Consejo de Ministros para que por favor explique qué está pasando y explique qué tipo de controles va a haber en lo que parece ser una mafia de traficantes de datos personales a nivel público. Y esto pues es una cosa francamente aterradora porque con esto nos pueden falsificar prácticamente hasta la identidad. No sé si esto está pasando. Pero hay una manifestación que es mucho más evidente. No sé si a ti o a los amigos que nos escuchan alguna vez han recibido esas llamadas telefónicas que te ofrecen una serie de cosas, sí me han pasado. Viajes, te ofrecen comprarte. Ese acceso ha sido porque tienen, no sé, por alguna razón extraña, estas empresas, estas personas que llaman por teléfono y ofrecen estos servicios o estos productos, han tenido acceso a tu base informativa, que se supone está protegida, se supone que no es una cosa de libre disposición, no somos funcionarios públicos, entonces, sin embargo, eso se ha convertido en moneda corriente, ¿no? A través de los teléfonos, las computadoras, te llega mil información que solamente es posible porque se ha revelado esos datos que antes se consideraban de reservados, una incumbencia, por no decir secretos, o solamente claro. Entonces, claro, bueno, esa es la parte, digamos, más light, más en fin, tiene un efecto comercial, pero también podrían a partir de ahí tomar otro tipo de medidas ya de falsificación, cambiar escrituras, cambiar testamentos, cambiar contratos, qué sé yo, ¿no? Claro, y tener otras consecuencias. Entonces, acá, yo no sé, las autoridades tienen que darnos una información clarísima sobre esto porque hay alarma en los bancos, En los bancos. Bueno, esto se puede aplicar en los bancos, pero como tú dices, se puede aplicar en otras cosas. Por ejemplo, no, claro, yo creo que en fin, es parte pues de la vulnerabilidad que tenemos, que tiene la convivencia social y el Estado, que es un conjunto de instituciones destinadas a garantizar el funcionamiento normal, óptimo de la sociedad y proteger los derechos de cada uno de nosotros. Creo que brilla por su ausencia. Si esto no es parte también de esta comparsa
de engaños y tráfico de cosas como algunos pueden sospechar. Bueno, así estamos. Ángel, te agradezco mucho la comunicación. No, al contrario. Muy amable. Oye, un fuerte abrazo, Chema, que vaya todo bien, la salud, a pesar que la salud del Perú pues no es la mejor en este momento. No, no es la mejor, y encima que no nos cae esta cosa del mono, porque ya francamente esto hay que pensarlo 2 veces, ¿no? Sí, pues. La viruela del mono. Eso ya sería el colmo, ya. Que ya sería el colmo, francamente, ¿no? El Por colmo favor. El colmo, sí, ya, pues. Por favor. Gracias, son las 7 plagas, ¿no? Ya, Supongo que esto más o menos tiene que ver con las 7 plagas, el relato bíblico, ¿no? Sí, las 7 plagas de Egipcio. Hay que volver a revisar la película esta, ¿cómo se llama? El planeta de los mandamientos. El planeta de los simios. ¿Te Sí. acuerdas tú en la época que se daba la película? Como estábamos Claro. en una de nuestras tantas crisis económicas, la bautizaron como el planeta de los misios, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Sí, claro. Pero mira, Gracias, Ángela. Gracias. Listo, y un gran Hasta abrazo luego, y saludos un abrazo. a todos ustedes allá en PBO Radio, la Hasta radio luego. con fe. Ángel Delgado. Biografías. Hoy día en Biografías, hoy estamos celebrando, conmemorando el fallecimiento